Julio Salas. Buenos días a todos, soy el doctor Julio Salas, soy médico dermatólogo, tengo una sub en dermatopatología y recientemente, ya hace algunos años, hice el doctorado en medicina en colaboración con Yale University y con algunos hospitales de Inglaterra en genética. Entonces, servidor es miembro de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Mexicana de Ciencias y fundador de la Asociación Niños Piel Mariposa. Durante mi trayecto, que ya son 30 años como dermatólogo, me he dedicado a la investigación desde el año 93, sobre todo en genética. Hago mucha genodermatosis y bueno, como dermatólogo vemos todos los tipos de casos. Si ustedes quieren buscar mis artículos en Google Académica es Salas Alanís Julio César y en PubMed es Salas-Alanís. A través del tiempo hemos ya realizado alrededor de 300 artículos, de los cuales 115 están en PubMed, en revistas de impacto, con citas de 3.800 y un índice H es 32. Eso significa que mis artículos que están publicados tienen una citas alrededor de 32 veces cada uno de ellos. La gente que quiera seguirme en Instagram, ahí está, es Derma Julio Salas. El día de hoy me toca hablar de la psoriasis, una enfermedad extremadamente común que afecta mucho la consulta dermatológica y que tenemos algunas interesantes interrelaciones con reumatología por la artritis psoriásica y sobre todo con medicina interna por las comorbilidades que estamos analizando día tras día. Y estas son obesidad, diabetes, seno metabólico y alteraciones cardiovasculares importantes. La forma de hablar de sus servidores es algo muy básico y muy sencillo. Hablar de la psoriasis es remontarnos a la historia. Y si vamos un poco a la historia, la psoriasis era considerada como una enfermedad maligna por la religión, porque eran lesiones que recordaban un poco la lepra. Entonces, la psoriasis tiene mucha historia a nivel bíblico y a nivel mundial por esos antecedentes de que eran diferentes. Y es parte de la estigmatización que todos hemos visto con esta enfermedad. La enfermedad por sí es una enfermedad cutánea, pero afecta en forma sistémica el organismo, incluyendo las relaciones psicosociales y interpersonales y sobre todo personales. Voy a intentar cambiar esto. Aquí estoy. Muy bien. ¿Qué es lo que cuando doy una conferencia, la pregunta es, ¿cuáles son los mensajes que quiero ofrecer a la gente que está escuchando? Entonces, cuando me invitaron amablemente ustedes a hablar de la psoriasis, debo de decir que no soy experto a nivel local con la psoriasis, solamente soy experto en ver los pacientes, analizar la gravedad de los mismos, revisar el PASI, que es qué tanto efecto está, y analizar el sistema terapéutico que yo en mi consulta, que estoy en Guadalupe, puedo ofrecer. Obviamente, con la revolución de los anticuerpos monoclonales, esto ya ha sido un boom y es actualmente creo que los medicamentos que más están indicando algunos médicos por las relaciones que son laboratorios, compañías farmacéuticas y los resultados tan espectaculares. Si me preguntan, Julio, ¿tú qué tanto manejas los biológicos? La respuesta es extremadamente sencilla y honesta. No manejo biológicos. Van a decir, pero ¿por qué, Julio, si ya tienes 30 años de experiencia? Por lo mismo, porque existen otros medicamentos que pueden funcionar y yo dejo los biológicos como última opción terapéutica para la gente y inicio con otras mucho más sencillas que ahorita veremos. ¿Cuál es el mensaje para ustedes como médicos e internistas? Reconocer y diagnosticar correctamente la psoriasis. La pregunta es, ¿que acaso es difícil reconocer la psoriasis? No es difícil, pero podemos confundirlos con otras enfermedades extremadamente comunes que veremos y al último haré un quiz de diagnósticos diferenciales que verán que hay casos idénticos como onicomicosis y esto es muy semejante a la psoriasis y ahorita lo veremos. Conocer aquellas comorbilidades que mencioné muy superficialmente recientemente y sobre todo conocer los esquemas terapéuticos y las recomendaciones de internamiento. La gente que está en hospitales probablemente ve muy de vez en cuando gente que llega con eritroderma psoriásica o una psoriasis llamada pustulosa aguda. Y finalmente, hablar un poquito de los tratamientos convencionales que damos en la consulta día a día. La definición es extremadamente sencilla. Es una enfermedad relativamente común, inmunomediada e inflamatoria de la piel y articulaciones. Los efectos sociales de inflamación sistémica son colaterales a la propia enfermedad. Pero si me comentan, Julio, ¿realmente la enfermedad afecta nada más la piel? No, afecta articulaciones. ¿En qué porcentajes? Varía de acuerdo a la severidad del mismo. Hay ocasiones que la enfermedad debuta como una artritis y después proviene la psoriasis, pero lo normal es psoriasis y luego la artritis.
La piel está inflamada y se muestra enrojecida. Hay placas eritematodeescamativas blanquecinas extremadamente características. Y si yo le pregunto a alguien que quiera responder del grupo, ¿cuántos días tarda la piel en cambiar normalmente? ¿Qué me dirían? ¿Algún valiente? Alan, Daniela, Arana. Bien, es difícil hacer estas conferencias interactivas cuando estamos separados por una pantalla. Nuestra piel cambia mensualmente, es decir, de 24 a 30 días la célula basal de la epidermis llega a la región superficial estatocórneo en 30 días aproximadamente. Pero en la gente con psoriasis tarda en 1 a 2 días. De ahí que la piel no madura. Hay una mitosis acelerada en la región basal y en el estado de Malpigio que hace que la célula se divida tanto que no permite la maduración y las uniones celulares de la epidermis, como son los desmosomas, semidesmosomas, todas las uniones que existen ahí se van perdiendo por el aceleramiento que existe en lo que es la división celular. 30 días normal, 48 horas con psoriasis. De eso es por eso es la descamación. Y el envejecimiento es muy sencillo de explicar. La piel empieza a tener una alteración de crecimiento hacia la dermis papilar, provocando dilatación vascular de los capilares superficiales. De ahí el enrojecimiento característico de la piel. Existe mayor riesgo de artritis, hay más morbilidad cardiovascular aterosclerótica, síndrome metabólico que es extremadamente común y desgraciadamente hay unos desafíos psicosociales como cualquier enfermedad que haga diferencia de la gente que es normal, entre comillas, con estas personas. La imagen que estamos observando corresponde a un paciente que tiene, además de la psoriasis, una obesidad central y además el paciente tiene alcoholismo. De ahí que el paciente, este tipo de características clínicas de los pacientes es extremadamente común. Los pacientes que llegan con psoriasis a la clínica son diabéticos, son obesos y algunos presentan signos o hallazgos de alcoholismo. A pesar de que es visiblemente en la piel, sin duda la enfermedad es extremadamente sistémica. ¿Cuál es la epidemiología que existe? Bueno, el 2% de la población mundial padece psoriasis y eso lleva a un número de 125 millones de personas. Existen dos picos de incidencia, de los 20 a los 30 años de edad y de los 50 a los 60. Sin embargo, recuerden que también hay una psoriasis juvenil que afecta inclusive a niños de 10 o 12 años. No hay predilección de sexo y en México se cree, y esto es importante mencionar, existe un grupo extraordinario mexicano formado por médicos dermatólogos expertos en el tema. En Monterrey hay 4 personas o más inclusive. Las personas que yo conozco desde hace años que hacen psoriasis y que hacen tratamientos con biológicos es el doctor Remigio González, el doctor Mario Amaya, la doctora Minerva Gómez por el Hospital Universitario y actualmente la doctora Nelly. Ellos son, creo yo, la gente que más sabe de inmunológicos y psoriasis. Obviamente hay muchísima gente, pero la gente que yo toqué trabajar en protocolos con psoriasis fue con el doctor Remigio González y cuando estuve en el hospital universitario con la doctora Minerva Gómez. El doctor Mario Maya es experto en esto y en vitiligo y otras enfermedades inmunológicas. 2,5 millones de afectados en México y el 25 al 30 cursan con un cuadro clínico moderado a severo. La pregunta es, ¿quiénes son candidatos a los tratamientos biológicos? Pues realmente los pacientes que son psoriasis graves, moderados severos, que son resistentes o recalcitrantes a tratamientos convencionales como tópicos u otros tratamientos como el metrotexate. En la consulta privada, se dice que el 2% de nuestra consulta es de psoriasis, pero esto puede ser actualmente diferente de acuerdo al sitio económico donde te encuentres. Parece ridículo lo que comento. Entonces, he trabajado en Colonia del Valle, en San Pedro, y actualmente estoy solamente en Guadalupe, que tengo toda mi vida trabajando en Guadalupe. La cantidad de gente que vemos en Guadalupe con psoriasis es muy elevada y muy, muy elevada. Yo realmente creo que veo a la semana, al día vemos entre 40 y 70 personas en la junta privada y de ahí probablemente 0,5 o 1 al día viene con psoriasis. Esa es una cuestión personal. Bien, siempre es importante mencionar que la psoriasis es una enfermedad que se puede transmitir por generaciones.
Si papá y mamá tienen psoriasis, yo tengo una 40% de posibilidad de tener psoriasis. En la consulta tenemos pacientes con psoriasis familiar y los cuales hemos hecho algunos protocolos de investigación de genéticas y desgraciadamente no hemos encontrado muchos resultados de estos. Se ha dicho que el gen más importante para la psoriasis es el PSORS1, el SOR1 que está en la región del cromosoma 6 y es el que más se ha analizado y el que más se ha estado estudiando. ¿Con quiénes están la función de los candidatos con HLA y con la CW6? Recuerden que cada gen produce una proteína y esta proteína, si no está funcionando correctamente, esto es lo que provoca que la enfermedad sea más fácil de disparar, asociado a factores inmunológicos, inflamatorios y de ambiente inclusive. ¿Cuáles son las características de la psoriasis? Esto es extremadamente sencillo. La enfermedad es muy polimorfa, pero la típica lesión son las lesiones que estamos viendo, que son placas eritematodescamativas, que cuando uno los ve puede fácilmente hacer el diagnóstico. En las lesiones de las rodillas es típicamente la lesión característica de aspecto de cera, cera de vela, perdón. Y en el lado contrario, el paciente, que es el paciente con la obesidad central, si uno ve a este paciente, el diagnóstico puede ser extraordinariamente como un abanico enorme. Si tú me comentas, Julio, esto puede ser una dermatitis de contacto a lo que es el tratamiento para escabiasis, la respuesta es sí. Si tú me dices, Julio, ¿esto puede ser una reacción a medicamentos? La respuesta es sí. Julio, ¿puede ser una quemadura solar? Sí, pero recuerda que aquí hay una descamación característica y veremos después un acercamiento del paciente. Las lesiones pueden medir pequeñísimas, como la psoriasis butata, que tiene aspecto de gota, o hasta 20 centímetros o simplemente hasta afectar todo el cuerpo. Y pueden ser pústulas, pueden ser placas eritematosas, pueden ser solamente descamación. Y el contorno por lo general puede ser ovulado, circular, multilobulado o inclusive en forma de arcos. Esto es lo que les comentaba anterior a ustedes. Son dos lesiones de pacientes con psoriasis. Vemos proliferación epidérmica que hace unas pequeñas redes que se unen en la dermis papilar y reticular superficial, dejando islotes de dermis con edema. Entonces, ¿por qué el paciente sangra? Es muy sencillo. El paciente empieza a rascarse la región del estrato córneo y fácilmente llega a la dermis papilar, provocando el famoso signo de Auschwitz, que es el signo del rocío sangrante. Recuerden que la psoriasis puede tener una gran cantidad de epidermis adherida o que estrato córneo adherido a la superficie y eso se llama paraqueratosis y es parte de un hallazgo característico. Y en la imagen que está localizada al lado izquierdo de la imagen es una pústula preciosa formada por polimorfonucleares, además de detritos celulares, localizada cerca del estrato córneo, y esto es característico a nivel histológico de una psoriasis pustulosa. Pero eso también puede estar provocado por una simple impétigo o por enfermedades como el pénfigo vulgar, IgA o el pénfigo foliáceo. Las placas empiezan a cronizarse, empieza a tener cada vez más del paciente, cada vez más lesiones, y las regiones en las cuales el paciente inicia son codos, rodillas, región lumbar. Y estas placas en ocasiones pueden tener diferentes etapas de crecimiento o de evolución. Puede estar estática, puede disminuir sola o puede exacerbarse bajo ciertos hallazgos como infecciones faríngeas, infecciones intestinales, enfermedades o inclusive con el uso crónico o abusivo del alcohol. La lesión es extremadamente bonita y característica, son simétricas, son redondas y cuando uno empieza a hacer con una tabatelenguas a escarbar, va a ver que viene lo que es la epidermis o la estrato superficial que empieza a desgarrarse formando lo que es el famoso signo de Auschwitz y esto es muy característico. Las lesiones pueden tener esta acumulación o agruparse. Es importante mencionar un fenómeno que se llama fenómeno de Koebner y esto es donde hay lesión epidérmica o estimulación, la lesión la puede aparecer. Y este fenómeno nada más ocurre en la psoriasis, ocurre en las verrugas vulgares, ocurre en las infecciones por hiedras venenosas y otras enfermedades. Afecta la piel cabelluda, los codos, la región del lumbrosacras y en ocasiones puede tener algo muy fascinante que se llama psoriasis invertida,
que afecta axila, región submamaria, región genital. Y en ocasiones afecta solamente las manos y los pies, psoriasis palmoplantar, o nada más las uñas, psoriasis ungueal, o nada más la piel cabelluda. Es una enfermedad muy fascinante que puede mimetizar muchísimas diferentes enfermedades. Dijimos que la placa eritematosa está muy bien delimitada, se sobreleva de la piel y tiene el fondo eritematoso por la dilatación de los capilares de la dermis papilar y la escama fina que cuando uno empieza a rascar se desprende. Esto es el signo de Auspitz. La imagen que está arriba hacia el lado derecho de la diapositiva es una pequeña lesión, la cual se ve el estrato córneo despegado y se ven tres lesiones eritematosas. Esto es el famoso signo del rocío. Fenómeno de Koebner, aquí hay una cirugía previa y aquí hay placas de psoriasis. Y el anillo de Voronoff es la placa alrededor de las placas de la psoriasis, es esa pequeña mancha blanca, como si fuera un borde hipocrómico con menos enrojecimiento. Estos realmente son algunos hallazgos característicos clínicos para el diagnóstico correcto de él. Sin embargo, el diagnóstico debe de hacerse por biopsia. Toda aquella gente que maneja biológicos sabe que la biopsia es necesaria para que la compañía de seguro pague el producto. Si no hay una evidencia científica de que es una psoriasis, la compañía de seguro no va a pagarte el medicamento. Hay unas formas especiales de psoriasis en gotas. Esto ocurre sobre todo en gente joven. Afecta espalda y pecho y son pequeñas lesiones milimétricas, redondas, enrojecidas, con descamación, que estas son repentinas, tienen poca evolución. La psoriasis es lenta para afectar, empieza a afectar poco a poco y la gente va con médicos y algunos piensan que son tiñas corporales y los tratan como tales. Otros piensan que son enfermedades virales, varicela o herpes y les dan antivirales. Entonces, la enfermedad inicial a veces no es tan característica y tan distintiva de las demás entidades. Entonces, la psoriasis en gotas, gotas es por la forma que afecta a la piel del paciente y hay placas. Es importante mencionar que esta es la que tiene un pronóstico extraordinario, ya que en ocasiones se relaciona con infecciones del estreptococo y puede ser simplemente tratada la infección y desaparece con los tratamientos antibióticos. Bien, existen varias formas de hablar de la severidad de la psoriasis. En este símbolo de pastel encontramos cuáles son las formas más comunes. En Estados Unidos, mild viene siendo leve en mexicano o en español. Moderado, obviamente, es leve, moderado y severo. Es muy común que vengan a nuestra consulta en forma moderada, pero a veces llegan, perdón, leve, pero llegan en moderada o simplemente en severo. Ahorita veremos un caso fascinante que a mí me llegó la semana pasada. Para medir la gravedad de la enfermedad se usan las escalas. Las escalas de las enfermedades han hecho algo fascinante. Sirven para tratar a los pacientes, pero también sirve para ver la evolución terapéutica de medicamentos en experimentación. Este último, el de la severidad de la uña, es algo completamente ridículo, que no pienso hablar de ellos porque es una cuestión meramente dermatológica, gravedad terapéutica. Aquellos que van a ser dermatólogos tendrán que aprenderlos, pero esto es algo que ocurre con todas las enfermedades actuales inmunológicas, ampollosas incomunes como pénfigos, bulos pemphigoid y lo demás. Bien. Vean este caso extraño de la consulta que llegó hace unos días, llegó con miles de pústulas localizadas en espalda, en pecho, en cara. Y cuando uno empieza a ver las lesiones, el dermatólogo diagnostica a nivel visual, viendo cómo creemos que inició la lesión o viendo la lesión en forma unitaria. Si ustedes se dan cuenta que hay pápulas umbilicadas y hay pústulas. Bien, esta es una forma muy agresiva de una psoriasis pustulosa el cual el paciente tenía enrojecimiento generalizado, empezó a tomar en forma exagerada alcohol, disminuyó el alcohol, le dieron 2 o 3 inyecciones de diprospan y después presentó esto. Esos brotes abruptos de eritema y pústula son regularmente las pústulas estériles a los cultivos. Y es ahí cuando el médico puede pensar que se trata de una enfermedad pustulosa y aquí hay varios diagnósticos, pero en este caso esta enfermedad es una psoriasis pustulosa. La psoriasis palmoplantar, tenemos artículos publicados con estudiantes del tecnológico de hace ya muchísimo tiempo. Fue maestro del tecnológico en 2006 al 2012 y publicamos un artículo, una psoriasis palmoplantar. Estas realmente ceden al uso de tratamientos con exfoliantes como Ureal 40% y esteroides altos como clobetasol o como el acetónido.
evolución crónica y en ocasiones pueden ser diagnosticadas como una dermatitis de contacto al calzado o a lo que es el uso de agua. Eritrodermia, esto es una razón de internamiento. Al igual que la psoriasis pustulosa, cuando el paciente amerita la sintomatología, se interna. Pero estos casos de eritrodermia tratamos de no internar al paciente hasta que ya muestra sintomatología sistémica. Una pregunta que hago cuando es esto es, ¿cuál es el mejor medicamento para la eritrodermia psoriásica? Bien, si tuviste el diagnóstico de que es una psoriasis eritrodérmica, hace unos 20 años existía un medicamento derivado de la vitamina A que se llama etretinato. Al igual que el famoso Roacutan para el acné, en este caso damos un derivado que era el etretinato que les iba de maravilla a los pacientes. Pero actualmente, cuando el paciente necesita ser internado y no conseguimos el medicamento porque en México no existe, se trae de Estados Unidos y se puede agregar en estos medicamentos metotrexate. Entonces, este es un medicamento que tenemos que utilizarlo y tenemos que tratarlo en ocasiones como un paciente quemado. No porque está en heridas, sino porque el paciente está en ardor constante y en comezón inagotable y simplemente es una enfermedad que a veces tenemos que entrenar al paciente. Mi sugerencia es tratar de mantenerlo en casa para evitar infecciones colaterales. Si hay mucha alteración metabólica, obviamente va al hospital, sin duda. Bien, la psoriasis puede afectar cualquier parte del cuerpo. Vemos una psoriasis de la piel cabelluda de un chico joven de 22 años de la consulta que llegó con esas heridas. Obviamente es una enfermedad que a pesar de que es asintomática en muchos de los casos, hay gente que refiere un prurito intenso y eso provoca las heridas y provoca lo que es el sangrado. Posteriormente hay dos imágenes de los famosos, las uñas en dedal, que son todos esos puntitos, es el famoso pitting de lo que son las psoriasis en las uñas, pero hay otros diagnósticos diferenciales. El dedo de abajo es una enfermedad pustular psoriasiforme de un solo dedo y aquí hay un paciente mío de una psoriasis en las manos tratado simplemente con medicamentos tópicos. Evito a lo máximo darles medicamentos sistémicos. Recuerden que los controlamos y después el paciente recurre. Una enfermedad que es manejada por reumatólogos. Se es una persona que maneja mucho la dermatología pura. ¿Qué significa? Si el paciente tiene artritis y psoriasis, va para el reumatólogo. La pregunta, bueno, Julio, ¿no sabes manejar la artritis? La respuesta es no. Y mi forma de trabajar como dermatólogo siempre ha sido de la misma forma. Si existe un médico mejor que tú en psoriasis y que tú no lo puedas manejar, van para allá. Si el paciente económicamente no puede mantener el tratamiento, va a su hospital del IMSS o al hospital universitario o al hospital del ISSSTE. Y estos casos de artritis psoriásicas van para reumatología, ¿de acuerdo? Hospital universitario o algunos reumatólogos privados de los cuales confío completamente. Inflamación sistémica. ¿Cuáles son las comorbilidades de la psoriasis? La propia artritis, enfermedades autoinmunes. Hemos visto pacientes con enfermedades ampollosas como pemfigoides y pénfigos, enfermedades cardiovasculares. De ahí la importancia de que si el paciente tiene mayor de 40 o 50 años y es obeso y es hipertenso, tiene que ser revisado por su cardiólogo cada 4 o 5 meses para revisar y analizar su estado cardiovascular. La obesidad es extremadamente importante, un factor de fracaso terapéutico en cualquier enfermedad. Al igual que lo metabólico, tenemos pacientes que pesan 115 kilos, 140 kilos y las dosis de medicamento que tenemos que brindar deben ser un poco superiores y esto hace que la enfermedad no mejore. Una mala dieta con altas cantidades de calorías, con azúcares y con carbohidratos hace que muchas enfermedades no cedan correctamente a los tratamientos de cualquier índole. Además, existe el EPOC. Cuando son obesos, tienen lo que es la apnea del sueño, enfermedad hepática que hay que estar revisando constantemente y más si vas a dar algún metrotexate. Y sobre todo a los pacientes se les envía a terapia psicológica o psiquiátrica. Obviamente, si mandas a 10 pacientes a terapia psiquiátrica, va a ir ninguno. Y si mandas a psicólogo, va tal vez uno. Recuerden que los pacientes mismos tienen la tendencia a fumar y a alcohol, adictos al alcohol. Tratamiento, llegamos a tratamiento y aquí es donde quiero hacer una cuestión muy sencilla y muy importante. Cada vez es más común ver que médicos jóvenes inician, perdón, algo pasó, ¿están aquí todos? Y doctor, Perdón, algo pasó con mi computadora. Les comentaba que algunos médicos jóvenes inician directamente con biológicos. La pregunta, Julio, ¿estás en desacuerdo con eso? Sí. Porque tenemos que seguir lo que es la escala piramidal terapéutica.
Claro, si el paciente llega muy agresivamente dañado, llega muy mal, obviamente podemos iniciar, pero mi punto de vista tenemos que iniciar con tratamientos tópicos a base de cremas hidratantes, a base de cremas con antralina, con alquitrán de hulla, con calcipotrol y con esteroides de diferente potencia. Obviamente los esteroides tenemos que analizar con qué vamos a manejarlos o cómo los vas a manejar. Después se puede dar fototerapia y esto, bueno, tenemos que analizar quién lo tiene. Hospital Universitario lo tiene y algunos dermatólogos privados. Yo no lo tengo. El paciente no acude mucho a pubaterapia porque son 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, un minuto, y eso a veces el trayecto de su casa al hospital hace que no vayan. Finalmente, los tratamientos sistémicos con biológicos, con ciclosporina, con metrotexate y con retinoides. Actualmente los cambios terapéuticos, creo que el número uno de tratamientos que están dando o que estamos dando los médicos son los biológicos definitivamente. Ya nos olvidamos de dar inclusive la famosa isotretinoína. Hay un doctor famosísimo y muy brillante y profesor de la universidad, que es el doctor Juventino González, uno de los directivos hace años, ya falleció. Él me enseñó a utilizar la famosa Roacutan o la famoso Basionin en dosis bajas en pacientes con psoriasis jóvenes con resultados bastante buenos desde mi punto de vista. Es una opción terapéutica relativamente económica. El metotrexate es mucho más económico, con más efectos colaterales y definitivamente un medicamento que no me gusta utilizar a mí es la ciclosporina. Y actualmente los biológicos, digo, es el producto número uno que algunos compañeros dan. Mis respetos para ellos. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Por alguna razón, chicos, no puedo cambiar la diapositiva. A ver, ¿qué pasó esto? ¿Me están escuchando todavía, campeones? Sí, doctor, se escucha y se Ah, ya ve. está, ya Ahí ya. está, ya Sí. está, perdónenme. Muy bien. Este tratamiento, discúlpenme por los errores que tengo, este tratamiento de inhibidor de la calcineurina es extraordinario para las regiones de la psoriasis invertida, región genital, axilas, inclusive yo uso cuando tengo psoriasis en la región de la cara, inicio con estos productos. Son desgraciadamente caros, pero la forma en la cual los manejo yo es los diluyo con alguna crema hidratante que pueda ser absorbida por la piel de la cara. De esta forma evito darles esteroides a los pacientes en la cara. Los uso en niños, en adolescentes y en adultos cuando son lesiones en cara. Esto es para placas delgadas, para cara, para pliegues. Se aplica una vez al día porque puede irritar. Aquí dice 2 veces. Eso es cuando el paciente ya se acostumbró a él. El tiempo puede ser 4, 5, 6 meses. No hay ningún efecto colateral, a pesar de que hay artículos que comentan si hay dosis elevadas de esos productos pueden provocar linfoma en niños. Y el efecto adverso, perdón, es prurito, ardor y enrojecimiento. Damos también esteroides más análogos de la vitamina D, como el Divobet, que desgraciadamente han aumentado los costos en forma exagerada, están en 800, 900 pesos. Imagínense un paciente que tiene la subida del cuerpo con 30% de estas lesiones, pues es imposible que podamos pagar con esto. Y es cuando tú tienes que saber si va a ser sistémico o tópico. Si las lesiones son mayor del 30% del cuerpo de superficie afectada, damos sistémicos o cremas hidratantes con un poco de urea. Aquí dice no más de 100 gramos por semana por la cuestión de las atrofias, de las estrías y de la hipertricosis que provoca. Y estos son los también sistémicos que existen en el mercado: metotrexate, ciclosporina, micofenolato de mofetil, sulfasacina, el apremilast y el tofacitinib, que son biológicos. Bien, metotrexate, placas mayor que afecten el 20% del cuerpo. Se da también en la pustulosa, en la eritrodérmica, en la artrísica y cuando hay lesiones en las uñas. Un tratamiento tópico para uñas, damos lociones como el clobetasol o como lo que es el acetónido para tratar de desinflamar un poco. Inclusive tenemos algunos aditamentos de jeringas para inyectar la uña, cosa que es extremadamente doloroso. Y yo, su servidor, no inyecta las uñas para quitar la psoriasis en las uñas. Bien, estos son algunos estudios que tenemos que solicitar para cualquier paciente que va a tomar cualquiera de estos productos: biometría, química, electrolitos, perfil renal, que es importantísimo. Está revisando las transaminasas, la TG o la TGP, para analizar cómo va lo que es el daño de hepático, serológicas, HIV, revisar sus vacunas,
la reacción de tuberculosis cutánea y hay que estar analizando completamente la bilirrubina. ¿De acuerdo? Y esto es un cuadro, es un cuadro, una guía terapéutica para hablar de la superficie corporal afectada de acuerdo al tipo de psoriasis y cuáles son los tratamientos que tenemos que utilizar. El primer tratamiento para la psoriasis leve son corticosteroides tópicos, calcipotrol, betametasona. Ese es para empezar a iniciar. Después damos el tazorateno, que es un producto de retinoides, una cuestión tópica. En México no existe el tacrolimus, que ya hablamos de él. Finalmente, las cremas que están, como lo que es la antralina y lo que es la alquitrán de hulla. Moderada fototerapia con cualquiera de las bandas, VA, VB. Y finalmente, si es moderada, podemos agregar lo que es el metrotexate, el acitretrin, que es el retinoide sistémico, y la ciclosporina como última y tercera opción. Si no, si hay por respuesta, pues vamos a los biológicos, que ustedes van a conocer probablemente mucho mejor que yo, que son derivados y que ha habido una explosión fascinante de estos productos a nivel mundial en investigación. Cada molécula cuesta de 20 millones de dólares y obviamente las compañías tienen que sacarlo de una u otra forma. Esto es exactamente lo mismo, lo que estábamos platicando de los biológicos, cómo se deben de utilizar, los estudios que pedimos, pero recuerden tener siempre la biopsia previa para que la compañía farmacéutica lo pague. Actualmente se dice que los biológicos de primera línea cuestan 7,000, 8,000 pesos, es lo que se venden a los hospitales y en ocasiones las compañías pueden apoyarte a ti si el paciente carece de economía. Los inmunomoduladores dirigidos, que son el Enbrel, nombre comercial, el Humira, estos fueron los primeros que aparecieron en Estados Unidos y siempre hay, siempre los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo. Aquí es importante analizar que actualmente la medicina está muy personalizada por las cuestiones genéticas, no en psoriasis, sino en tumores, cánceres, melanoma, sea de mama, etc., etc. Y estos se indican en psoriasis moderadas a severas. Muy bien. ¿En dónde actúan? Aquí está una imagen extraordinaria para aquella gente que le gusta la biología molecular y saber en dónde está actuando. Algunos son antifactor de necrosis tumoral, otros afectan las antiinterleucinas de diferente índole, la 23, la 12, y es la forma en la cual estos medicamentos funcionan. Obviamente existen efectos colaterales que deben ser manejados por el reumatólogo y por el médico internista y por el dermatólogo. Hay muchísimos, hay conferencias especiales, te dan cursos para que sepas manejar cada producto, las inyecciones cada 15 días o cada mes y expliques todo lo que tenemos que hacer. Comento y digo, estos tratamientos, su servidor es una persona muy honesta y lo que hago es, van con los médicos expertos en los temas que tienen años manejándola y a mí no me gusta complicarme con casos de índole de esta categoría por todo lo que tienes que hacer con ellos. Y muchos de mis pacientes, desgraciadamente, carecen de seguros de gastos médicos y simplemente yo manejo el metrotexate, ahorita diremos cómo lo hacemos, y esto, si no evoluciona, va para allá con ellos. Esos son los doctores, en mi punto de vista, que son los que yo les refiero a ellos, los médicos, los pacientes con psoriasis severas, que no puedo controlar, Mario Amaya, Remigio González, Nelly, Minerva Gómez, y cuando el paciente carece de economía, directamente al hospital universitario. La pregunta es, ¿por qué? Porque siempre hay protocolos vigentes. El hospital universitario en forma privada, pública, Remigio González en forma privada, Mario Maya, Minerva Gómez, y siempre hay un protocolo de investigación. Y estas son es un artículo publicado por el Grupo Mexicano acerca de las metas mexicanas para pacientes con psoriasis bajo tratamiento. Muy bien, perdón, casos míos. En este caso, el paciente tiene una afectación más del 40% de su superficie corporal. La pregunta es, Julio, ¿y qué le ofreciste? Si tú le das aquí un esteroide tópico, va a gastar 4,000 o 5,000 pesos en cremas. Sin embargo, si le ofreces metrotexate bajo un control de lo que es estudios hepáticos, biometría hemática, analizar perfectamente el estado, lo pones a dieta y le das metrotexate a dosis de 2,5 miligramos, 2 en la mañana, 2 en la noche y 2 el día siguiente, es decir, 15 miligramos a la semana, que sea con alimentos para evitar cualquier reflejo de vómito o gastritis o irritación, en 4 meses les va de maravilla. Lo mantienes 8 meses y después empieza a bajar la dosis revisando perfectamente lo que es el estudio hepático. Aquellos que quieran analizar el Instagram que tengo,
Muestro muchos casos fascinantes de psoriasis, muestro muchos casos más fascinantes de genodermatosis. Tengo casos de un paciente que llora sangre, que ya estudiamos genéticamente el caso. Y hay muchas enfermedades genéticas de la piel en mi Instagram. Es un caso mío tratado con metrotexate y tengo una estadística de unos tal vez 80, 90 pacientes. Metrotexate es económico, 400 pesos. Hay que revisar lo que son el estado de salud del paciente, revisarlo cada 3 meses, revisarlo, darle lo que es el ácido fólico, obviamente, agregado. Y esto es lo que ustedes pueden obtener con cosas buenas, bonitas y baratas. Aquí empezamos con la etapa de cuál es el diagnóstico. Eso es extremadamente sencillo. Es una placa con eritema, con un grosor de la piel y con escamas. Típicamente, esta es una psoriasis. ¿Alguien que quiera hacer la opinión diagnóstica, muchachos? ¿Algún voluntario? ¿Algo que les llame la atención de los dos Hola, pacientes? doctor. Buenos días. Me encantó el eco. ¿Quién está hablando? Estamos en el San José. Muy bien, usted. Y estábamos pensando psoriasis en gota. El diagnóstico es correcto, pero la pregunta es, si te das cuenta, son dos abdómenes muy semejantes, pero uno de los pacientes tiene una lesión más grande. ¿Sí lo ves? Ay, sí, doctor. Ok, eres Andrea. Chécate cómo en la imagen que está localizado a la mano izquierda de la diapositiva, en uno de los flancos, en el flanco del lado derecho de la foto, del abdomen de la paciente, hay una lesión grandota. ¿Sí la Ay, ves? sí. Sí. Ok, habló un varón. Ay, cabrón. Sí, es que estamos en el San José. Estamos Bueno, aquí todos viendo mi laptop. ok, perfectísimo. Esa lesión es característica de una enfermedad y se llama mancha heráldica. Un heraldo es aquel que estaba en las orillas de los pueblos vigilando cuando venía la gente a atacarlos. Era el vigilante. Entonces, estos pacientes inician con la mancha heráldica y es la lesión más grande que van a tener en toda su historia de la enfermedad. Después de esta mancha heráldica aparecen muchas pequeñas, como dijeron sabiamente, doctor, para eso psoriasis de tipo de gotas. De acuerdo. Pero uno sí es psoriasis y el otro no es psoriasis. El que tiene la mancha heráldica se llama pitiriasis. Rosada. Yes. Muy bien. ¿De quién? De Gilbert. Correcto. Es una pitiriasis rosada de Gilbert. Y en esto es lo que quiero demostrar cómo la psoriasis puede ser confundida con otras enfermedades. Aquí, la gente con psoriasis tuvo un brote abrupto después de una infección en la garganta. Y la paciente con pitiriasis rosada de Gilbert también tuvo otro brote abrupto después de una infección estreptocócica, la cual está relacionada a las dos con el mismo agente. La diferencia es esa simple mancha heráldica. Cuando llegan pacientes con erupciones de esta índole, si es un paciente varón de 30 años de edad y, y es promiscuo sexualmente, ¿ustedes en qué pensarían? ¿Algún voluntario que quiera opinar? Varón, promiscuo y que inicia con este tipo de erupciones en tórax, espalda, pecho, espalda y de repente ve lesiones en palmas y plantas, rojitas, puntos rojos, diagnósticos. Doctor. Alan puso verde. Alan, ¿qué crees que Ujú. sea? Sífilis. Correcto, secundaria. Muchos pacientes con sífilis secundaria llegan con estos cuadros. Se llama roceola sifilítica y no tienen antecedentes de haber recordado dónde quedó el chancro sifilítico. Ayer y antier, dos pacientes jóvenes llegaron con sífilis secundaria tratado como foliculitis acneiforme. Empiezas a indagar, preguntas 2, 3 meses, ¿hubo alguna lesión sexual? ¿Hubo alguna úlcera? ¿Algún raspón? Y muchos dicen, sí, Julio, sí tuvo algo. Entonces haces el BDRL y el FET-ABS y salen con anticuerpos elevadísimos. Entonces, en este caso, las lesiones pueden ser lesiones de sífilis secundaria, sí, es correcto. Pero aquí es una psoriasis la que está localizada en la mano derecha de la diapositiva
y en el lado izquierdo de la diapositiva es una pityriasis rosada de Gibert. ¿Les gustó el caso? Muy bien. ¿Algún voluntario o voluntaria? Hay una fotografía de una señora que se ve casi todo el cuerpo y otra donde se ven solamente las mamas o la región submamaria. ¿Alguien que quiera comentar? Estamos para aprender. Aquí la importancia es, jóvenes, la dermatología es extremadamente bonita, pero es muy confundible. Y a pesar de que ya tengo desde el 92 haberme graduado, tengo ya 32 años de graduado, 33, aún me sigo equivocando en la consulta día a día. ¿Alguien que quiera comentar? Pues una puede ser psoriasis inversa y la otra interactivo también. Muy bien. ¿Cuál es la psoriasis invertida, doctora? La izquierda, la foto de la izquierda. La de la señora con todo el cuerpo. Sí, Perfectísimo, te felicito. Efectivamente, es una psoriasis inversa la que está en la fotografía de la señora completa. Y en la fotografía del lado donde ven nada más, donde vemos solamente las regiones mamarias, es una psoriasis, digo, perdón, es una intértrigo que extremadamente común en gente que suda, obesa, diabética, hipertensa. Y esto ocurre por la humedad y el crecimiento de factores micológicos y propios de la propia enfermedad. La pregunta es, tú que contestaste correctamente, ¿cómo vas a tratar a la paciente con el intértrigo? pues con alguna sobra el tópico. Un cual no escuché. Dime nombres comerciales si quieres. Sí, no sé, gluconazol en crema o cremas, clotrimazol en crema. Puedes darle cremas tan sencillas como ketoconazol, más tienes que darle, sobre todo porque si ves hay lesiones satelitales, como si fuera una infección micológica. Hay muchas lesiones pequeñitas que rodean la lesión y esto puede ser una cándida. Entonces tienes que dar medicamento sistémico y el tópico le puedes agregar un poquito de hidratación con un poco de crema de avena, el esteroide tópico suave, hidrocortisona al 1% en cantidades pequeñas y tu antibicótico y tu crema hidratante, una mezcla de tres, se aplica por las noches por 3 semanas, más el sistémico y el antipruriginoso o antihistamínico. Y con eso lo controlas. Sin embargo, la gente con psoriasis invertida, en este caso la paciente debe ser tratada con metrotexate. Si la enfermedad es muy abrupta y muy aguda, metrotexate en forma sistémica. Bien, ¿algún valiente o valienta que quiera comentarme estos dos diagnósticos en un chiquitín? ¿Cuál es la infección más común en los niños en la piel cabelluda? Ujú. Piña, Correcto, Daniela, te felicito. ¿Cuál de las dos es tiña? ¿La blanca o la roja? la blanca, Perfecto. Esta lesión, de muy mala fotografía, por cierto, de la piel cabelluda, que es una placa blanquecina que afecta la región de la piel cabelluda, la que es blanca, obviamente es una tiña. ¿Cuál es el agente causal más común, Daniela, de las tiñas en la piel cabelluda? Tricofiton. Correcto, muy bien. El que habló a través de Andrea es un Trichophyton tonsurans. Entonces, en esto es extremadamente común la tiña. La pregunta es, ¿cuál es el animal que más frecuentemente provoca tiñas en los niños? Animal. ¿Qué animal? No agente especial de hongo. ¿Qué animal? ¿Los perros? Algo más pequeño. Los gatos. Los gatos es el agente más común que vemos como agente causal de tiña capitis. Y efectivamente, el perro también provoca tiña capitis, es el canis, que es muy, muy agresivo. Pero en mi experiencia como dermatólogo, mucha gente, actualmente el pet lover, la gente está recogiendo gatos callejeros, perros callejeros, cosa que me parece maravilloso. Y empiezan a tener, llegan a la clínica con lesiones satelitales en el cuerpo y también en la piel cabelluda, pero muy bien contestado. Entonces, en este caso, para que vean cómo lesiones semejantes pueden ser diferencias por agente infeccioso o por la misma psoriasis. Muy bien, diagnóstico, chicos.
dermatitis seborreica y de la izquierda. Perfectísimo. La persona que dijo de seborreica del lado izquierda de un paciente, ¿qué le ven en la cara al paciente? Pues el eritema y la descamación. ¿Correcto? ¿Algo más que te llame la atención? Y impuntular. Correcto. El paciente que estás mencionando que es una dermatitis seborreica es un paciente con HIV. Recuerden que en los 80s, la gente que sabe un poco la historia del HIV inició con cuadros clínicos de dermatitis seborreica severa. El paciente, chéquense nada más cómo están las mejillas, como si estuviera marcado, ya que todo el mundo se marca lo que es la mejilla y se pone rellenos hasta en el cabello. Este paciente es un paciente homosexual HIV positivo con AD seborreica severísima. Del lado contrario es una típica psoriasis de la piel cabelluda. Pero recuerden que en ocasiones estamos en las dos enfermedades que se llaman sebosoriasis. De seborreica, psoriasis en la etapa media. Y en este caso del paciente que tiene psoriasis es típica de la piel cabelluda. ¿Cómo tratan la dermatitis seborreica, jóvenes? Tienen que darle un champú con un poco de salicílico en forma gentil, nuevamente un antimicótico tópico, un esteroide muy suave o un inmunomodulador como el Arnaltem o el Traderma y un poco de urea para descarapelar a los pacientes. Muy bien. Dos lesiones en área genital. Nos quedan todavía 10 minutos. Dos lesiones en área genital. ¿Cuál es la psoriasis? Donde se ve el vello o sea, donde se ve todo el pene completo con vello o el que nada más se ve la región del glande. ¿Cuál de las dos es psoriasis? Aquí es el A y B, o sea, es muy sencillo, muchachos. Tampoco tienen por qué saber. Ustedes están comenzando la vida académica ya de cuestiones más específicas. Les explico. Donde está el pene completo, donde se ve el vello de la región púbica, esa es una psoriasis. Hay descamación. Chéquese cómo la piel tiene cáscaras o escamas en la superficie. Y eso es la psoriasis o la parte de hiperkeratosis del paciente. Y el lado contrario es una enfermedad que se llama líquen plano. El líquen plano es una enfermedad inmunológica que a veces el diagnóstico diferencial cuando afecta región, perdón, genital es difícil. Y aquí es cuando la biopsia tiene que hacerse. Y el tratamiento puede ser muy semejante en los dos, esteroides suaves, darles un poco de inhibidores de la calcineurina, darle lo que es el Traderma, darle lo que es el tacrolimus en forma tópica y en forma controlada. Recuerden que en la región de la mucosa no hay estrato granuloso y la piel es más delicada y se absorbe más. Aquí tenemos que tener un poco más cuidado con los tratamientos tópicos. Diagnóstico. Les explico. La fotografía del dedo, la lesión que se ve son microampollas. Y esas ampollas son semejantes a lo que provocamos con un eczema, una forma alérgica de la piel, la cual la piel está llorando, está formando microampollas intraepidérmicas y subdérmicas. Esto representa a una dishidrosis, una enfermedad extremadamente común. Y en ocasiones la gente lo puede confundir con psoriasis y las manos de a un lado es una dermatitis de contacto de una persona que se dedica a trabajar como obrero, al cemento. Y en ocasiones puede ser confundido con psoriasis. Chéquense estas imágenes, en estas uñas está el famoso signo del dedal de hoyuelos y esto lo vemos típicamente en la psoriasis. Y en la uña del lado contrario, que es una imagen del libro, esta es una onicomicosis. ¿De acuerdo? Y aquí es importante hacer un estudio que es muy fácil de hacer, se llama KOH, hidróxido de potasio, de escama de uña. Uno raspa la uña con un bisturí, le pone KOH al 10%, esperamos unos 5 o 10 minutos a que el medicamento o el producto destruya la queratina y podamos ver a través de un microscopio de H&E, perdón, un microscopio de luz, la imagen típica de lo que son las hifas o las levaduras. Y en este caso, la fotografía grande, que es una fotografía del libro, es una típica psoriasis. Pero si usted me dice, Julio, ¿puede ser una micosis? Sí. Realmente las micosis se pueden ser confundidas con la psoriasis todos los días.
De ahí que en ocasiones es muy importante hacer el estudio KOH y cultivo para el diagnóstico de las mismas. Bien, llegamos a la plática final a las 7:54 y este es cómo ustedes pueden conseguir mis artículos. Salas-Alanís. Últimamente sigo trabajando en forma muy intensa con la gente de la UDEM. Tenemos alrededor de unos 10 artículos publicados de lo más ridículo que se pueden imaginar, de lo más sencillo. Lengua negra peluda, pacientes que me llegan a la consulta con cosas atípicas. Mi consulta es muy bonita. Hago mucha clínica, hago poca estética, incluso ya decidí no poner más rellenos, no me interesa poner rellenos. Hay tanta gente que pone rellenos que hasta Doña Tota y el HIV ponen rellenos, ya no me interesa. Entonces, hago mucha clínica, tengo sarcomas de Kaposi en mi clínica que llegan con estados muy floridos, con típicamente lesiones. Y bueno, esos son mis artículos. Tengo muchos de genética, de hipertricosis congénita, de genes, de moléculas. Y este año, el año pasado, estoy muy satisfecho porque tuve la capacidad en trabajar con coordinación con Estados Unidos, con el NIH, con Bethesda, y encontramos un gen de una enfermedad genética que afecta a una población cercana a Monterrey, que es Sabinas, síndrome Sabinas. Es un síndrome de que afecta pelo. Se publicó hace 40 años y en el año pasado encontramos finalmente el gen. Pero bien, bueno, esto ya es presunción de su parte, pero de mi parte, perdón, nada más quería saber si hay alguna pregunta o alguna duda o no sé en qué les pueda apoyar a todos ustedes, jóvenes, lo cual les agradezco mucho la presencia. ¿Algún comentario o alguna duda o algo que quieran agregar? Muchas gracias, doctor. Creo que estuvo muy interactiva la plática y aprendimos bastante. Muy bien, cualquier cosa que les pueda servir, estoy para servirles y le digo, si alguno de ustedes tiene la